Hermana, usted tiene su micrófono abierto. Va a ser necesario que todos tengamos el micrófono cerrado para que no haya un eco. Pero si quiere, alce la mano, mande un mensaje si tiene preguntas. Ahí sí. Pero caso contrario, tenemos que mantener el micrófono cerrado. Entonces, requisitos para oyentes. Primero, obtener y usar por lo menos una buena Biblia de estudio. Ya mismo hablo un poco más sobre eso. Segundo, cada semana leer 3 veces en distintas versiones el pasaje de Apocalipsis que se va a estudiar. Por ejemplo, esta semana vamos a ver el capítulo 1 y, bueno, obviamente ya acaban de recibir este requisito, entonces recién van a leer quizás el pasaje, pero para la próxima semana cuando vemos el capítulo 2 o quizás 2 y 3, si pueden haber leído de antemano y en distintas versiones. Está bien si quieren leerla una vez en la Reina Valera, pero también 2 veces más en alguna otra versión moderna, como NBI, Nueva Versión Internacional, o quizás Dios habla hoy, o Palabra de Dios para Todos, o Lenguaje Actual. Hay un montón de buenas versiones y eso le permite entender, creo, mejor el pasaje. Y a veces usted va a ver que hay ligeras diferencias en la manera en que los traductores han entendido el texto y lo han traducido. El significado es un poco diferente. Y como no estamos estudiando el texto original, el Apocalipsis fue escrito en griego, pero aquí no manejamos el griego. Entonces es importante ver cómo estos peritos, estos lingüísticos, biblistas, que sí dominan bien el griego, cómo ellos han entendido el texto y lo han traducido. Y si hay alguna diferencia, eso ya es un aviso que hay un punto de interpretación que hay que considerar. Entonces, leer el pasaje por lo menos 3 veces, pero usando distintas versiones. Tercero, asistir fiel y puntualmente a las clases. Y usted ya sabe el horario. Y gracias por su puntualidad esta tarde. Cuarto, tomar apuntes en un cuaderno o una computadora. Si tienen un laptop ahí, quieren ir de una, o si no, un cuaderno. Pero yo por lo menos no me acuerdo. Yo tengo que estar tomando apuntes. Y después quizás pasarlo, si quiere tomar apuntes en un cuaderno, un borrador, y después pasarlo a otro cuaderno, mejor a una computadora para que pueda revisarlo fácilmente, añadir o quitar o pulir. Quinto, leer el material provisto por el maestro. Ya les he mandado algunas hojitas, una introducción a Apocalipsis, una hoja sobre el simbolismo en el libro, un análisis o bosquejo del libro y una pequeña bibliografía. Y esta tarde les mandé el comienzo de un cuestionario. Van a haber preguntas cada semana y yo voy a tratar de... hoy día recién envié el sábado porque recién tomé la decisión de lanzarme de una al texto en vez de pasar más tiempo viendo asuntos introductorios. Pero Dios mediante, voy a estar enviando cada semana de una vez, a más tardar el domingo, lunes, las preguntas para el sábado que sigue, para que vayan desarrollando por su propia cuenta las respuestas. Y como esto viene en la computadora, mi sugerencia sería, si tienen un laptop, de simplemente abrir el documento y dejar un espacio entre y ahí mismo ir metiendo quizás en otro color, de alguna forma resaltando letra cursiva, pero algo para ver. Primero estará la pregunta y de una vez la respuesta. Y cuando terminemos, el cuestionario sobre todo el libro va a tener mínimo unas 20 páginas solo de preguntas. Y eso cada pregunta quizás tiene 3 o 4 preguntas. Entonces, ya cuando abrimos y metemos la respuesta, puede ser que al final usted tenga un manual sobre Apocalipsis de, no sé, 70 o 100 páginas o más de información que le puede servir. Entonces, leer el material provisto. Ahora, requisitos para los que quieren algún crédito en el Seminario Bíblico Pacífico, que es de la Iglesia Misionera. Los requisitos, eso ya corresponde a los que están a cargo de ese seminario. Sería Teodoro Medrande y no sé quién más. Pero yo como profesor puedo sugerir los requisitos. El primero sería hacer todo lo que hace un oyente. Entonces,
lo que ya hemos hablado. Segundo, contestar por escrito en un cuaderno o computador las preguntas del cuestionario. En otras palabras, si usted es un oyente, igual va a recibir las preguntas, pero no está obligado a contestarlas y entregarlas al final de la materia. No me va a estar entregando semana a semana, pero al final no será una obligación mandarme, y ahí sí sería por email, ¿no? Un adjunto, el documento donde usted contesta cada pregunta, que usted podrá hacer leyendo, estudiando, investigando por cuenta propia, en comentarios o más que nada buenos biblios de estudio, pero también en clase vamos a estar contestando. Entonces simplemente preste atención, anote la respuesta que damos y adelante. Ahora, no tiene que siempre estar de acuerdo. Su respuesta podría ser diferente a lo que yo creo que es la respuesta. No vamos a estar calificando en ese sentido, pero lo que sí queremos ver es el esfuerzo, ¿no? La seriedad que ustedes sí están tratando de entender el texto. Esto es para los que quieren recibir crédito. Esa es la tarea semanal de contestar las preguntas que voy a estar enviando. Y no me importa si trabajan en grupo aquí. Por ejemplo, aquí está Ariadna con su mamá Rocío, si viven en la misma casa. Para mí no hay ningún problema si conversan entre los dos. Después de todo, aprendemos el uno del otro, ¿no es cierto? Y yo no veo la diferencia entre leer un libro o conversar con un pastor o con un hermano, tener sus ideas. Pero eso sí, cada cual debe poner su propia respuesta. O sea, no quiero que Ariadna le haga el trabajo a Rocío, ni que Rocío le haga el trabajo a Ariadna. Que se consulten entre sí está muy bien. Hablen entre sí, manden ¿qué respuesta puso usted en esta y por qué? ¿Por qué usted cree que se ha sido asado? Eso está muy bien, pero cada cual al final debe sacar su propia conclusión y hacer su propia, poner su propia respuesta. ¿Está claro esa parte? Eso es para los que quieren crédito. Las respuestas. Tercero, desarrollar y presentar si es posible. Las iglesias son distintas, pero si usted tiene le dan la apertura, la posibilidad de presentar un estudio bíblico, o si no, si usted tiene un estudio bíblico en casa, puede ser adoptarlo para niños, adoptarlo para jóvenes o adultos, lo que sea, damas, o un sermón, bueno, van a ser dos, o un sermón y un estudio bíblico, dos estudios bíblicos, ¿no? Y si al final no quiere hacer eso, otra opción sería simplemente escribir un pequeño ensayo sobre qué es lo que le ha hablado, qué es lo que le ha sido de consuelo o de ánimo, qué le ha hablado en el sentido de exhortarle, de corregirle, de advertirle si hay algo que le ha hablado a su vida. O le ha ayudado en su ministerio. Ahí la cosa sería poner cómo le ha ayudado, si no solamente que esto me animó, sino en una forma específica y práctica, decir, esto, yo tenía temor de la situación que estamos viviendo, ¿no? Crisis económica, violencia, lo que sea, pero leyendo este libro, viendo al Jesús que tiene todo bajo control. Habían hermanos en el primer siglo que estaban enfrentando grandes problemas y una sociedad muy, muy dañada, muy moral. Pero la esperanza que Dios le dio a través de Juan, a través de ese libro, era que Jesús tiene todo bajo control. Puede ser también algo así, como esto le ha servido, ya sea para su vida o para su ministerio. Solo quiero que no diga esto, esta materia fue una bendición, gracias hermano David y chao, sino más bien algo específico que yo estaba en esta situación y Dios me habló de esta manera a través de este pasaje. Eso es una otra alternativa si no quieren hacer un sermón o estudio bíblico. Pero lo que estoy tratando de hacer es, de alguna manera, casi obligarles a poner en práctica este asunto. O sea, no solamente estar recibiendo enseñanza teológica, sino también cómo esto ya cuando tratar de aterrizar un poquito, ¿no? Y ver, hacer que esto de alguna manera se traslade a nuestra vida. Esa es la idea de esa tarea. Y habrá un juicio final, ¿no? El libro habla de un juicio final y habrá también esta materia un juicio final, que es un examen final, que no es para tenerlo miedo porque
créeme que si hacen a conciencia estos pasos de leer y escuchar y asistir y anotar y reflexionar, va a ser pan comido el examen. Si no hacen el trabajo, ahí sí van a pasar vergüenza. Pero, y antes del examen le voy a dar, estudien estas cosas, le voy a dar una orientación, pero sí quiero, esto es más una evaluación, no de usted, sino de mí, si he logrado transmitir esta información, ¿sí? Porque si todos caen, entonces eso habla de la enseñanza, no de los alumnos, si todos están, pero por otra parte, si hay algunos que saquen casi un examen perfecto y otros muy regular, entonces ahí sí no es el del todo la culpa mía, si hay algunos alumnos que pueden dar un examen excelente, sí. Ok, eso en cuanto a requisitos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, vamos para adelante. Biblias de estudio que recomiendo para estudiar Apocalipsis o cualquier libro de la Biblia. Y primero, no sé si pueden ver, Biblia de Estudio, la NBI, esa es la presentación antigua que fue publicada en el año 2002, o cuando busqué en Amazon online, veo que ya está en español la Biblia de Estudio actualizada que se publicó en español en el año 2022. No sé si lo tengo por acá, no lo traje, pero es la Biblia que yo uso constantemente en inglés, la Biblia de Estudio de la NBI actualizada. Y me alegro ver que ahora está en español disponible. Estas Biblias, me imagino, no sé si usted los tendrá en alguna librería cristiana donde usted vive, pero casi seguro que ustedes tendrán, ahí veo que alguien, no puedo, alguien tiene esa Biblia, sí, Guido, Guido, qué gusto verle, hermano. Esto es una mina, hermanos. Le cuento, cuando todavía vivía en Esmeraldas, antes de ir a Guayaquil a dar clases en el seminario, yo viajaba continuamente y daba clases a hermanos en el campo. Y yo siempre, como andaba en el bus con mi maletín y no tenía espacio ni cómo llevar muchos libros, una biblioteca, yo siempre llevaba mi Biblia de estudio, pero todavía no existía en español, hermano. Era nomás la NIV Bible, Study Bible. Entonces yo siempre llevaba esa Biblia, y cuando los hermanos me hacían la pregunta, a veces ya sabía la respuesta, pero a veces estaba con la duda. Entonces yo decía, era una media mentira, hermano, le confieso. Yo decía, déjeme consultar, leer el pasaje en inglés para ver si lo entiendo mejor. Y entonces lo que realmente estaba haciendo es leyendo aquí los apuntes al pie de la página, la explicación. Y ahí me salvé algunas veces. Ahí estaba la respuesta que no sabía, sí, no tenía presente en el disco duro, pero después tradujeron la Biblia al español. Y por una parte perdí esa ventaja para poder contestar, ya sabían de dónde estaba plagiando todas las respuestas, pero por otra parte me alegré y mucho más porque ya por fin los hermanos tenían una excelente Biblia de estudio. Ahora, esta Biblia de estudio, como he puesto ahí, existe una versión actualizada. Y yo he puesto aquí, se puede cortar y pegar, se dice, cut and paste, eso en su compu, y va a salir ese libro, esa Biblia en Amazon, en los Estados Unidos. Pero la idea es simplemente para que usted pueda ver una foto del libro, de la Biblia. Pero esos, creo, deben estar disponibles en el Centro de Literatura Cristiana. Y si no lo están, pídenlo, porque son los mejores. Entonces, eso es número uno. O la NBI Biblia de Estudio, la versión original en español, o la versión actualizada que contiene muchos más apuntes y gráficos, no sé cómo se decirlo, tablas y cosas así. Tiene más información, es mejor, es más amplio y mejor. Pero aún la antigua es muy buena. Segunda, otra vez, hay número dos, nueva versión NBI Biblia de Estudio Teología Bíblica, y el editor general es D.A. Carson,
es otra Biblia de estudio. Todas estas hasta aquí usan el texto de la NBI, pero los apuntes son diferentes. Es un poco más amplio. Los apuntes explican más teología, sobre todo la historia de la salvación a lo largo de la Biblia. Es excelente. Yo diría que es mejor que la primera, salvo que los apuntes tienden a ser de una sola línea, de una línea calvinista. Y son grandes eruditos. Carson fue un profesor mío. Yo tuve esa bendición de estudiar con él, uno de los eruditos más destacados del mundo entero. Y el editor del comité de traducción para la NBI es Doug Moo. Él también fue profesor mío. O sea, son personas de gran capacidad, pero la ventaja de esta es que trabajan aquí en esta eruditos de toda línea evangélica, algunos metodistas, algunos anglicanos, algunos de la iglesia misionera o de la iglesia alianza o bautista, o sea, viene de todas las perspectivas, nazarenos, menonitas, hay todas las perspectivas. En cambio, la segunda, NBI Biblia de Estudio, Teología Bíblica, tienen a ser de una sola línea calvinista. Entonces, por más que uno trate de ser equilibrado y tomar decisiones justas, exegéticas en la interpretación, si uno ya tiene una línea, la tendencia humana es de inclinarse por esa línea. Entonces, siempre van a estar interpretando pasajes según la teología que es de su iglesia. Pero si el comité que trabaja tiene representantes de muchas líneas, entonces eso les ayuda a corregirse mutuamente, ¿no? Bueno, la tercera Biblia de estudio que recomiendo, la página que sigue, es la Biblia de Estudio Diario Vivir, que los apuntes son muy buenas, no tan confiables como la NBI Biblia de Estudio, pero sí son mejores en el sentido de que apuntan a la práctica, a la aplicación. Es una Biblia más práctica. Yo en el seminario decía, en broma y en serio, cómprese esta Biblia de estudio, los apuntes son exegéticos, o sea, explicativos, explican qué significa el texto, y cómprese también la Biblia de estudio Diario Vivir, donde las notas son aplicativas. ¿Qué significa? Y la aplicativa, ¿y ahora qué? ¿Cómo debo poner eso en práctica en mi vida? Compre esas dos Biblias y ya puede retirarse del seminario, porque todo está ya servido. Pero realmente, hermanos, es una gran verdad. Y no sé, quizás para el hermano laico, quizás esta es la Biblia más útil. Existen dos versiones. Primero existía solamente con el texto de la Reina Valera, pero después salió también con el texto de la Nueva Traducción Viviente, NTV, y yo recomiendo, si van a comprar esta Biblia de Estudio Diario Vivir, que se compren la versión que tiene el texto moderno, y es mucho más fácil de entender. Y hermanos, si ustedes, no solo para su propio bien, para su propio entendimiento, pero más que nada, si van a tener un estudio bíblico con gente que no conoce la Biblia, gente inconversa, que no domina esto, no les obliga a entender la Reina Valera. Use una versión más accesible, más fácil de entender, como es Dios habla hoy, o nueva versión, nueva traducción viviente, o lenguaje actual, o Biblia, palabra de Dios para todos. Esas versiones, yo sé que nosotros estamos acostumbrados a la Reina Valera, y hasta tenemos cierto afecto por la manera en que se expresa, y nos da nostalgia escuchar esas frases que ya hemos escuchado 20 años. Pero créeme, para gente que no conoce la Biblia, las versiones modernas son más fáciles de entender, y la meta es ganarlos. Y la otra cosa es, por lo general, cuando hay una diferencia en el significado, casi siempre la versión moderna es más apegada al significado del texto original. Y eso simplemente porque la Reina Valera se tradujo hace siglos,
Y durante ese lapso de centenares de años, los eruditos ahora sí entienden mucho mejor el idioma y entienden mejor la teología bíblica. Entonces, obvio que van a poder producir una traducción más fiel al original que antes se podía. Y también tenemos miles y miles de manuscritos para entender. Es simple, las versiones modernas, por lo general, no siempre, pero unos 70-80% de las veces, donde hay diferencia en el significado. Obviamente, las palabras en sí son diferentes porque hay distintas traducciones, pero a veces el significado, existe una ligera diferencia, o a veces la Reina Valera contiene algún texto que desaparece en la versión moderna, desaparece porque ahora los eruditos saben que esos versículos no existían en las versiones originales, sino que cuando se copiaban a mano, los escribas a veces añadían versículos por su propia cuenta, porque para ellos faltaba alguna cosa, o se acordaban que en un pasaje paralelo se incluía esta cosa, entonces lo metían. Hermano, cuando la NBI o Dios habla hoy o cualquier versión moderna no contiene algún versículo, o a veces es una serie de versículos, algún párrafo que existe en la Reina Valera, no es porque están quitando la Biblia, de la Biblia en sí, están quitando lo que fue añadido, lo que no debía estar ahí. Entonces, eso es tema para otro día, pero no se asuste si hay esa diferencia. Casi siempre la versión moderna es más fiel al original. Y la Biblia de Estudio Dios Habla Hoy, que ahora, antes habían dos presentaciones, las Sociedades Bíblicas Unidas publica esto, y antes daban la Biblia que usan los evangélicos, los protestantes, y también producían una versión para los católicos, porque a las Sociedades Bíblicas Unidas lo que les interesa es que la gente lea la Biblia. Entonces, si los católicos y los obispos no ponían su visto bueno, si faltaban los libros, lo que nosotros llamamos apócrifos o deuterocanónicos, esos libros como Primera y Segunda Macabeos, o esos libros, eclesiástico, algunos libros así, si no saben, el obispo iba a decir, no use esa Biblia. Entonces, ¿cómo nos interesa que la gente lea la Biblia? Y esos libros, hermanos, no son malos, sino que simplemente a fin de cuentas ni Jesús ni los apóstoles jamás reconocieron esos libros adicionales. Hay en nuestra Biblia, ¿cuántos libros en el Antiguo Testamento? 39, ¿no es cierto? Y 27 en el Nuevo, dan un total de 66. Pero los católicos en su Biblia tienen algunos libros adicionales. ¿De dónde salieron esos libros? ¿Cómo así que ellos tienen eso? Muy brevemente le voy a explicar. Unos 200 años antes de Cristo, ya la gran mayoría de los creyentes, los judíos, vivían ya no en Palestina y no hablaban arameo o no leían hebreo, que es hebreo es el idioma del Antiguo Testamento, sino que hablaban griego, porque Alejandro el Magno había conquistado el mundo y habían puesto a la fuerza el idioma griego. Griego era en el mundo antiguo algo así como inglés hoy en día, hablado en todas partes. Entonces los judíos que vivían en Italia o en Grecia o en Egipto o en Babilonia, habían judíos regados por el mundo entero, por el norte de África. Los judíos, cuando ellos se reunían en las sinagogas, que no existían las sinagogas en el Antiguo Testamento, pero aparecen en el Nuevo, aparecieron realmente en esos 4 siglos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, las sinagogas, que en lugares donde los judíos se reunían para estudiar la Biblia, lo que para ellos es la Biblia, las escrituras hebreas. Pero todavía los judíos no habían decidido, no habían sacado su lista definitiva de cuáles son las escrituras. Y ellos estudiaban y 70, supuestamente 70 o 72 rabinos supuestamente tradujeron del hebreo al griego una versión griega del Antiguo Testamento. Eso se llama la Septuaginta. Septuaginta porque eran 70 traductores. Entonces, la Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento que se tradujo unos 200 años antes de Cristo. Entonces, eso significa, hermanos, que los judíos que vivían, la gran mayoría de judíos vivían fuera de Palestina, ellos sí tendrían ahora sí acceso
a las escrituras, porque cuando alguien, mire, si usted se muda a Italia o se va a vivir a Francia, una pareja de La Roca recién se fueron a vivir a Francia, o algunos, por ejemplo, hay algunos ecuatorianos que han llegado hasta nuestra iglesia, aquí donde vivimos en Indiana, la iglesia que se llama Casa del Altarero, y han llegado unos ecuatorianos que vienen a pie de Quito hasta... Entonces, ellos hablan español, pero créeme, hermano, sus hijos en la iglesia, yo a toditos los adultos en nuestra iglesia nacieron afuera, toditos, sin excepción. Algunos de los niños y jóvenes nacieron ya en los Estados Unidos. Yo cuando les hablo en español no me contestan. Ellos entienden, sí, porque hablan español en casa, pero no me contestan en español. Si les hablo inglés, me contestan. Y créeme que ya los hijos de ellos ya ni van a entender español. O sea, uno se adapta al idioma donde está viviendo. Eso pasó con los judíos. Los judíos, después del exilio, la gran mayoría nunca regresaron y estaban dispersos por todo el mundo greco-romano, pero ya no hablaban arameo y ya no leían hebreo, no podrían entonces entender las escrituras. Entonces los rabinos tradujeron el hebreo, las escrituras del Antiguo Testamento, al griego. Esa versión se llama la Septuaginta. Esa es hermanos, cuando los autores del Nuevo Testamento citan pasajes del Antiguo Testamento, casi siempre citan de la Septuaginta. Ellos no hacen su propia traducción de la escritura hebrea. Usaban, como ellos están escribiendo el Nuevo Testamento en griego, usaban las escrituras, la traducción que ya existía, la Septuaginta. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? La Septuaginta tradujo los 39 libros que nosotros tenemos, pero también algunos libros más que ellos consideraban de valor espiritual, de valor devocional, de valor religioso para los judíos, porque todavía no se había fijado con exactitud el límite. Estos libros sí, estos libros no, son parte de la Biblia. Los judíos no habían hecho. Ellos no tomaron esa decisión hasta después del primer siglo de la era cristiana. Fue en el año 100 y pico, después de los apóstoles, que los judíos por fin decidieron, estos son los libros. ¿Y cuáles fueron los libros que escogieron? Precisamente los libros que están en nuestra Biblia del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y realmente ya por un siglo en el uso, los Jesús y los apóstoles usaban, consideraban como escrituras hebreas los libros que están en nuestro Antiguo Testamento. Pero la Septuaginta tenía unos libros adicionales. Entonces después, cuando el cristianismo se expandió y por todo el imperio romano y el idioma en Roma, en el imperio después se convirtió de griego a latín, un gran erudito llamado Jerónimo, un padre de la iglesia Jerónimo, un gran lingüista, le encargaron sacar una traducción de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, al latín, del hebreo del Antiguo, del griego del Nuevo, y producir una Biblia en latín, así como nosotros leemos la Biblia en español, yo también leo en inglés, etcétera, una versión en latín. Entonces, él trabajó décadas en eso, pasó todo y produjo una gran versión. Después de la Septuaginta, quizás la versión más importante en la historia de la iglesia se llama la Vulgata, porque latín era el idioma del pueblo. Pero sabe que los pastores que estaban acostumbrados a usar la Septuaginta no querían usar la Vulgata porque Jerónimo no tradujo esos libros adicionales que nosotros llamamos apócrifos o deuterocanónicos. En otras palabras, la Biblia que tradujo al latín Jerónimo era nuestra Biblia evangélica, nuestra Biblia protestante, y dejó a un lado los libros que habían estado en la Septuaginta, pero que la iglesia ya no consideraba. Entonces los pastores que estaban acostumbrados a usar la Septuaginta, que sí contenía esos libros, dijeron, si no tienes esos libros, entonces no vamos a usar esta Biblia. Entonces, para que no se desperdicie tan semejante esfuerzo y trabajo, él al final dijo, bueno, no los considero inspirados por Dios, pero igual, ok, aquí están, voy a traducir esos libros adicionales al latín, y la Vulgata
contiene esos libros. Y toda versión católica, hermanos, se basa en la Vulgata, que a su vez se basa en la Septuaginta. Pero nuestra Biblia se basa en la Biblia que usó Jesús, los 39 libros del Antiguo Testamento y también los 27 libros que fueron escritos por los apóstoles y los del círculo apostólico, que no sé por qué me fui por esa rama, pero eso es para explicarle por qué existe una Biblia que tiene esos libros adicionales. Y hermanos, no le hace daño a nadie leer esos libros. Tienen buen contenido, con tal que usted... Mire, mi autor favorito, mi autor John Stott o también C.S. Lewis, yo no los considero con autoridad divina. Ellos son grandes cristianos que han aportado mucho a mi vida y a la vida de la iglesia a nivel mundial con sus escritos, pero no son palabra inspirada, no son palabra fiel y verdadera que tienen una total confiabilidad y autoridad. No, son seres humanos y pueden equivocarse, y yo en algunos puntos discrepo con John Stott, en algunos puntos discrepo con lo que dice C.S. Lewis, aunque los estimo mucho y he aprendido un millón de ellos. Pero con la Biblia no me doy el lujo de discrepar, simplemente tengo que tratar de entenderlo y después obedecerlo, ponerlo en práctica, porque es palabra de Dios, no es palabra... Es escrito por hombres, pero es también inspirado por Dios, entonces sí tiene autoridad. Entonces... con tal, no, Dios habla hoy en día, estamos hablando de estas versiones y me salí de aquí. Dios habla hoy con deuteronómicos, porque ya las sociedades bíblicas no publica la edición que solo tiene los libros eh, que nosotros consideramos la Biblia. También incluye los deuterocanónicos, porque quieren que los católicos lo usen. Hermanos, no deje de usar esta versión. Dios habla hoy. Es una excelente traducción. Y no se asuste si usted solo puede conseguir una versión que contiene esos libros católicos. En un sentido mejor, para usar esa Biblia en su estudio bíblico con sus vecinos que son católicos. Porque usted puede mostrar, mire, aquí su propio obispo da su aval, da su visto bueno a esta Biblia. Quizás no van a querer usar una Biblia evangélica, pero esta Biblia está aprobada por la Iglesia Católica. Entonces, simplemente haga su estudio bíblico siempre en libros de la Biblia. Puede dejar a un lado estos otros. Entonces, no se asusten en usarla. Dios habló, es una excelente traducción. Entonces, yo estoy dándoles 4 sugerencias, ¿no es cierto? NBI de estudio, la versión antigua, traducido al español en 2002. En inglés fue producido más o menos por el año 1970 por ahí. Pero en español 2002, o la versión actualizada ya está en español a partir del 2022. También la Biblia de Estudio Teología Bíblica, también la Biblia Diario Vivir y la Biblia de Estudio. ¿Y por qué he pasado tanto tiempo con estas Biblias de Estudio? Porque, hermanos, necesitamos ayuda. Y no van a tener toda una biblioteca, no van a tener un librero lleno de comentarios, un comentario sobre toda la Biblia. Pero aquí está todo resumido. Y la nota no es como la Biblia, por ejemplo, Thompson, que usted tiene que estar buscando una cadena. Es una buena Biblia de estudio, pero es difícil usar. Aquí, usted lee aquí el texto y tiene una pregunta, va al pie de la página y busca el comentario sobre ese versículo inmediatamente. Y entonces, hermanos, yo les recomiendo mucho más ayuda. Le puede dar una buena Biblia de estudio que cualquier profesor, comenzando con aquí, servidor suyo. Nada como una buena Biblia de estudio para entender. Bueno, hay que leer la Biblia, obviamente. El primer paso para entender la Biblia es leerla. ¿Cómo vamos a conocer el contenido y entender el contenido si no tenemos la costumbre de leer la Biblia en forma sistemática, hermanos? Y por eso, por ejemplo, quizás usted use el devocional pan diario o lo que sea. El problema con esa clase de devocional es que no es sistemático. Entonces, lo mismo en la predicación. Si un domingo predica sobre este tema y distintos temas y saltando, y cada mensaje salta a 5 o 10 pasajes como mariposa, los hermanos llegan a reconocer esa frase que está en la Biblia, pero no tienen idea de dónde sale, porque no
no lo colocan dentro de su contexto original, en parte de un argumento de Romanos o en Tesalonicenses o en Isaías. Entonces, hermano, es tan importante leer la Biblia en forma sistemática. Y la Iglesia de la Roca en Santo Domingo, si necesitan ayuda con esto, consulte con el pastor John Cedeño. Él le puede proveer un plan de lectura bíblica que usted va a leer la Biblia entera en todo el año, en un año. Realmente Salmo 2 veces y Nuevo Testamento 2 veces y el Antiguo una vez. Y ellos predican, no solamente leen la Biblia, la congregación lee la Biblia en forma sistemática, sino que también van estudiando y los estudios bíblicos y todo. Sí, supongo que todavía sigue ese sistema. Eso es de mucha ayuda. Entonces, es de mucha ayuda estudiar un libro como vamos a estudiar aquí Apocalipsis, en vez de simplemente pasajes aislados. Entonces, por eso dedico tanto tiempo a hablar de eso. Necesitan una buena Biblia de estudio. Y estas son las 4 que yo más recomiendo. Y están más o menos en el orden en que los recomiendo también. Preguntas sobre esto. Bueno, déjenme ver porque he hablado tanto. Ojalá que yo les entregué esta hoja Introducción al Apocalipsis. Comenzamos a hablar de eso la semana pasada, pero como yo voy por las ramas, no terminamos. Pero yo voy a dar por sentado que ustedes han sido buenos alumnos y han leído durante la semana esto con atención. Más importante que esta hoja es, Junior creo les envió en forma de PDF, algo así, no sé cómo se dice, el libro Lectura Eficaz de la Biblia. Ahora, vale la pena leer ese libro. Todo el libro es excelentísimo para aprender mejor cómo leer la Biblia, cómo entender la Biblia. Pero para esta materia, el capítulo que es más pertinente es el capítulo 15. No tiene que ir, es que el último capítulo. Y entonces el capítulo sobre cómo interpretar el género literario que se llama literatura apocalíptica. Ese capítulo deben leerlo. Si no lo han leído y si ya lo leyeron, vuelve a leerlo. O sea, yo les entregué también una hoja que se llama Simbolismo. Le pedí a Laura que me saque una copia porque lo perdí ya. No sé si está por aquí. Sí, simbolismo en el libro de Apocalipsis. Si no han leído esta hoja, tendrán que leerlo con cuidado, pero esto realmente es un breve resumen en 2 o 3 páginas de lo que dice el capítulo 15 de Lectura Eficaz. Mejor lea de una vez Lectura Eficaz, la Biblia, capítulo 15. Si no lo han leído, eso ya es tarea para esta semana. Pero, hermanos, la razón por qué Apocalipsis es difícil de entender es porque es una mezcla de 3 géneros. Es una carta, pero también es una profecía, pero también se escribe en una clase de literatura que se llama literatura apocalíptica. Y Gordon Fee le va a explicar más sobre eso en el libro de Apocalipsis. Quizás voy a decir un poquito más ya mismo. Pero ahora, sin más, deben haber recibido este cuestionario sobre Apocalipsis, el capítulo 1. Yo ya tengo un borrador completo sobre el libro entero. He estado trabajando en esto, pero voy puliendo. Entonces les voy a, para que no queden abrumados y asustados, no les voy a entregar todo de una vez, sino y hoy día lo que voy a hacer es simplemente más o menos avanzar por este cuestionario y el lunes, martes a más tardar, voy a tratar de reenviarles, pero ya con mis respuestas. Y eso va a servir como modelo de lo que quiero que ustedes hagan de ahí en adelante, del capítulo 2 hasta el 22. Por lo pronto tienen las preguntas. Voy a tratar en forma oral, ir respondiendo y usando el texto bíblico y las citas que he puesto aquí ya de orientación, de ayuda. Y después después de la clase voy a trabajar y darle por escrito las respuestas para que tengan una idea de lo que espero que hagan. Esto es para los que quieren algún crédito. Si usted está nomás como oyente y no tiene el tiempo o las ganas o la facilidad o lo que sea para contestar, no pasa nada. Como oyente simplemente tiene que hacer acto de presencia, prestar atención, si puede coger tomar algunos apuntes,
pero los que quieren crédito sí tendrán que al final enviarme el desarrollo de las respuestas de este cuestionario. Y en honor a la verdad, me voy a poner más manos sobre usted. No tengo tiempo para leer línea por línea, pero lo que sí voy a hacer es revisar que todo está hecho y después voy a al azar, quizás en cada trabajo, en cada página, leer 2 o 3 respuestas para tener una idea si están contestando bien. Y entre más problemas encuentro, más voy a revisar. Y al final, para alguien, quizás tendré que leerlo todo. Pero si yo veo que sí están contestando bien, simplemente aprobado, aprobado, aprobado y así. Entonces, no se asusten si en algún momento, alguna parte, alguna pregunta, usted no tiene la respuesta. Eso no le baja puntos, no le va a causar problemas. Lo que sí quiero ver es esfuerzo, que han hecho un intento serio de contestar. ¿Ok? Eso en cuanto a cómo voy a calificar esta parte de la tarea para los que quieren crédito. Ok, vamos con capítulo 1 y quizás sería bueno leer los versículos y después vamos intercalando entre la escritura y las preguntas. Um, en su Biblia Estudio, hermano, cada Biblia Estudio comienza con la introducción al libro. Esas introducciones, hay que leer esa parte con mucho cuidado. Hermano, en la Biblia Estudio no comience solamente con el capítulo 1, versículo 1 del libro. Lea con mucha atención antes de leer cualquier cosa. Lea la introducción. Es cuando usted va a viajar a otro país. Pongamos que usted va a hacer turismo al Perú o quizás a los Estados Unidos o a Francia, lo que sea. Usted no va nomás a comprar su pasaje y llegar y ya cuando recién llega a París decidir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a ver? No, usted tiene que de antemano leer sobre el país, cuáles son las partes culturales, históricas que le interesan, qué se hace, qué se puede ver, y usted planifica su viaje. Ahora, ya cuando está, ya deja de estar viendo el mapa. Pero hermanos, uno sí ve el mapa antes de emprender el viaje para tener esa guía. Entonces, en una Biblia de estudio, la introducción es muy importante que usted se oriente para poder después asimilar mejor el mensaje del libro. Ok, vamos con Apocalipsis capítulo 1, introducción. Voy a leer los versículos 1 al 8 y tengo aquí la Dios habla hoy. Esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Jesucristo lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual ha dicho la verdad de todo lo que vio y es testigo del mensaje de Dios confirmado por Jesucristo. Dichoso o bienaventurado el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. Juan saluda a las 7 iglesias de la provincia de Asia. Reciben ustedes gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero de resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Cristo nos ama y nos ha librado de nuestros pecados, derramando su sangre, y ha hecho de nosotros un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Padre, su Dios y Padre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén. Y después del 7, Cristo viene en las nubes, todos lo verán, incluso los que lo traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Sí, amén. O sea, que así sea. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el Dios todopoderoso, el que es y era y ha de venir. Ok, vamos con las preguntas. Si tienen a la mano esta hoja o en su teléfono, no sé, puede ser que todavía no lo han imprimido, pero este cuestionario yo sí les recomiendo, si pueden sacar, hacerlo imprimir y sacar una fotocopia o algo así, sería muy bueno. Número 1, ¿qué significa el término apocalipsis? Bueno, en esta Biblia de estudio, Dios habla hoy, donde los apuntes son muy breves. NBI es mucho más extenso, pero aún así me da la respuesta.
revelación. La palabra griega, apocalipsis, significa revelación. Entonces, por eso es que la diosa lo voy a traducir. Esa es la revelación que Dios hizo. El griego diría, esto es el apocalipsis que Dios hizo, la revelación. ¿Qué es una revelación? Cuando alguien desvela, saca, permite ver, ¿no? Quita lo que está tapando, revela lo que no revela con B grande, rebelión, subversión, no, eso es revelación de dar a conocer, ¿ok? El término apocalipsis significa dar a conocer. ¿En qué sentido es Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, una revelación, aquí traduce, de Jesucristo? ¿En qué sentido? Bueno, podría ser en el sentido que Jesús lo dio, proviene de Jesús, o podría ser de Jesucristo en el sentido que Él es el dueño de la cosa, ¿sí? ¿De quién es ese carro? Es de David. Entonces puede ser que la relación le pertenece a Jesucristo, o podría ser, donde hemos hablado, podría ser de origen, de dónde salió, podría ser de posesión, o podría ser también acerca de, ¿sí? Como referente acerca de Jesús. Ahora, entonces la frase gramatical, la palabra de, es un poco ambigua. A veces tiene un significado clarito, pero en este caso me parece que el término podría ser, y quizás Juan tiene este estilo, por lo menos el apóstol Juan, no sé, vamos a hablar ya mismo de Juan, quién es Juan, pero el apóstol Juan y muchos autores bíblicos a veces en forma deliberada usan una construcción ambigua porque quieren decir las dos cosas. Entonces yo creo que aquí cuando dice esta es la relación, bueno, aquí la Dios habla hoy ha traducido que Dios hizo a Jesucristo, pero voy a tener aquí abierto en una Biblia paralelo, tiene el texto de la Reina Valera y también NBI. Déjeme tener eso abierto para poder comparar. Y por eso es que yo quiero que lean en más de una versión, para que vean estas diferencias. Y después consideren las alternativas y vean cuál es no que el que más le gusta, pero el que más le convence, que es lo que el autor está diciendo. Entonces, espérenme un chancecito aquí. Ok, Apocalipsis. La Reina Valera dice la revelación de Jesucristo, y también NBI dice esta es la revelación de Jesucristo. Están conservando, diciendo en español lo que dice el griego, pero de las alternativas, de podría ser que provino de Jesucristo o que pertenece a Jesucristo o de él en ese sentido, o que es acerca de Jesucristo. Dios habla hoy, que es lenguaje más actual. Los traductores han tomado una decisión y ellos piensan que están tomando más en sentido de dónde viene esta relación, que Dios, porque ellos dicen, esta es la relación que Dios hizo a Jesucristo, que a su vez lo dio para que Él lo mostrara a sus siervos, y Jesucristo lo ha dado a conocer enviando a su ángel. Entonces hay una cadena aquí, Dios a Jesucristo, a su ángel, a Juan, para que a las iglesias de Asia, y como son 7 que se mencionan, simbolizan la iglesia universal a nosotros. Entonces, Dios habló hoy, toma esto de Jesucristo en el sentido de dónde provino esta revelación. Dios dio a conocer a Jesucristo para que él a su vez dé a conocer a la iglesia, pero a través del ángel que lo dio a Juan, que después escribió a estas 7 iglesias, y ahora nosotros estamos leyendo esa. Ok, entonces, ¿en qué sentido es Apocalipsis una relación de Jesucristo? Yo creo, si quieren mi respuesta, pero pueden discrepar siempre, que el habla tanto del origen que provino de Jesucristo, pero también es acerca de Jesucristo. ¿Sí? Provino el origen, Dios dio a su Hijo para que su Hijo a la vez revele al mundo. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 1? Creo que es 1:14, que el Logo se hizo carne, se encarnó y
habitó entre nosotros y hemos visto su gracia y su verdad. Y después Juan 1:18 dice, nadie ha visto a Dios, salvo el único hijo que está en el seno del Padre, que está en esa relación muy íntima, 1:18 Juan. Entonces, Él le ha dado a conocer, Él, Jesús, le ha revelado al Padre. Entonces, Jesús vino al mundo, según ese capítulo 1 de Juan, para dar a conocer al mundo cómo realmente es Dios, su gracia y su verdad, la verdad acerca de Dios y que es un Dios de amor, un amor inmerecido, un Dios bondadoso, ¿sí? De manera que ya justo antes de su muerte Jesús le dice a sus discípulos, el que a mí me ha visto al Padre. Entonces, la idea de que Jesús vino al mundo en parte para dar a conocer, para revelar a su Padre. Entonces, para mí, esa es la revelación que Dios hizo esta es la revelación en la Reina Valera y también NBI, la revelación de Jesucristo, que vino de parte de Jesucristo, el origen, pero también acerca de Jesucristo, porque en este caso, el que comunica el mensaje de Dios, que es Jesucristo, en la encarnación, y en esta revelación que dio a Juan, el que comunica el mensaje, ¿de quién se trata? ¿De qué o de quién se trata el mensaje? Se trata de Jesucristo. En otras palabras, hermano, el tema central de este libro es Jesús. Su identidad y su misión. ¿Quién es y qué hizo? ¿Sí? Es el mensaje central. Este es un libro altamente cristológico. Los libros más cristológicos del Nuevo Testamento serían obviamente los 4 evangelios que son acerca de Jesús. Ese es su tema. Pero también hay cierto, primero de Pedro es un libro muy... Filipenses, pero Apocalipsis, Hebreos es un libro altamente cristológico. El mensaje se centra en la persona y la obra de Jesús. ¿Estamos? Entonces, yo personalmente tomo en el sentido que provino de, pero también es acerca de Jesucristo. Entonces, hermanos, si usted va a Apocalipsis para ver cómo va a ser el fin del mundo y el desarrollo y tratar de interpretar guerras o terremotos o decir estas armas de destrucción masiva, este pasaje se refiere a esto y el otro. Hermano, usted no está leyendo el libro correctamente porque el tema no es armas o plagas, no, el tema es Jesucristo. Tengamos presente eso. Jesús ya dijo, todas las escrituras hablan de mí, pero es la verdad. Estaba hablando obviamente de las escrituras hebreas, todavía no existía el Nuevo Testamento cuando él dijo eso, todas las escrituras hablan de mí, pero en este libro Apocalipsis se cumple exactamente eso. Este libro es acerca de Jesucristo y si perdemos de vista esa situación vamos por mal camino. Entonces ya tenemos una clave para la interpretación de este libro. El mensaje es acerca de Jesús. Entonces proviene de Jesús porque Dios a su Hijo le dio este encargo de dar a conocer, de revelar. Entonces mi respuesta aquí es que el de es ambiguo, no tanto que él es el dueño. Eso sí es una verdad, pero no creo que es lo que Juan está diciendo. Lo que Juan está diciendo es que el mensaje proviene de Jesús y es acerca de Jesús. Ok, sigamos. ¿Cuáles son los 4 pasos sucesivos que sigue la relación para llegar desde Dios hasta nosotros? Bueno, ya hemos dicho, Dios a Jesucristo, que a través de un ángel, ángelos, la palabra griega ángelos significa mensajero. Si el mensajero celestial es lo que nosotros llamamos un ángel, si el mensajero es terrenal, es un ser humano, como un pastor, por ejemplo. Aquí está Clever Valdés, aquí está Fabricio, etcétera. Son pastores, son ángeles. Eso, no ángeles celestiales, que son espíritus. No, en este caso los mensajeros son seres humanos, pastores que comunican la palabra. Entonces, la cadena, Dios a Jesucristo, que a través de un ángel, pero el ángel en este caso es un ángel celestial, comunica esto a Juan, que es un profeta, y Juan a su vez escribe este mensaje a 7 iglesias que simbolizan, tomados como un todo, las 7 iglesias simbolizan la iglesia universal, que nosotros somos parte de esa iglesia universal. ¿Ok? Sí, ven los 4 pasos. Dios, Jesucristo, ángel, Juan y nosotros. Bueno, 5 elementos, pero de Dios a Jesús, un paso, de Jesús al ángel, segundo paso, del ángel a Juan, tercer paso,
y de Juan a las 7 iglesias, el cuarto paso. ¿Ok? Pregunta, ¿quién es el autor de Apocalipsis y cómo se describe así? Bueno, el versículo, ¿quién es el autor? Yo he puesto ahí, hermanos, siempre busquen las citas que he puesto entre paréntesis. De ahí pueden sacar la respuesta. Primero he puesto 1:1. ¿De dónde proviene? En última instancia, ¿quién es el autor de este libro? ¿Es Juan? No es Juan. ¿Quién es el autor en última instancia? Dios dio esta revelación a Jesús, que a su vez lo dio a Juan. Entonces, el autor en última instancia, esa es una palabra de Dios. Es una palabra humana también de parte de Juan, que usa un género literario que inventaron los judíos. Ya después vamos a hablar más de eso. Pero en última instancia, esto es palabra de Dios, ¿ok? Dios es el autor. Pero también he puesto 1:4. Juan saluda a las 7 iglesias de la provincia. Y el 1:9 nos da más información. Dice que yo, Juan, soy hermano de ustedes y por mi unión con Jesús tengo parte con ustedes en el reino de Dios. Soy partícipe del reino. Dios es mi rey y tengo esta bendición que Él es el que me guía, me protege, me provee, se ocupa de mí. Yo soy sujeto del Todopoderoso. Yo, al igual que ustedes, Juan se pone al nivel él es profeta, pero se pone al mismo nivel que sus lectores, los destinatarios, porque él dice, soy hermano de ustedes, ¿sí? No soy el jefe de ustedes, no soy el señor de ustedes, yo soy hermano de ustedes y por mi unión con Jesús, ustedes están unidos a Jesús, yo también tengo parte con ustedes en el reino de Dios, también soy partícipe del reino y también partícipe de qué más, el versículo 9. Solidario en qué más, sufrimientos. Está escribiendo a 7 iglesias que están sufriendo persecución y Juan dice, yo también soy parte de esa persecución. Entonces hay una solidaridad ahí. Juan él dice, my brothers, mis hermanos, ¿no? Tengo parte con ustedes en el reino de Dios, en los sufrimientos y también en la fortaleza para soportarlos. Dios nos da a los dos, a mí y a ustedes por igual, la fortaleza para soportar estas pruebas. Eso es lo que tenemos en común. Tenemos, por medio de nuestra unión con Cristo, tenemos esta situación que por causa de Cristo somos perseguidos, pero también con Cristo por medio de Cristo recibimos la fortaleza, la consolación para soportar estas pruebas, por hacer lo que Dios quiere. Porque cuando el Nuevo Testamento habla de tribulaciones o pruebas, casi siempre estamos hablando no de que me duele el diente o tengo artritis o alguna queja, algo así, o que el vecino es imposible o mi esposa, mi esposo, mi hijo es un dolor de cabeza. No está hablando de eso, está hablando de lo que sufrimos por causa de Cristo, por hacer lo que es la voluntad de Dios. La oposición de parte de la sociedad o quizás hasta de parte de no solo amistades, sino de familiares que no comparten esos valores y ese estilo de vida. Y ya se extraña, antes éramos diferentes, pero ahora nos hemos hecho seguidores de Cristo, entonces hay esta oposición a nosotros. Entonces, sufrimientos o tribulaciones o pruebas en la Biblia está hablando de pruebas por causa de Cristo, no pruebas en el sentido que simplemente, qué sé yo, mi carro necesita nuevos frenos y yo no tengo para hacer ese llevarlo al carro mecánico. O sea, ahora, si no tengo porque por hacer las cosas correctamente me han botado mi trabajo y por eso es que no tengo, porque no me aprovecho de la vía chueca, ¿no? Y no me, quizás yo podría obtener un dinero sucio por causa de Cristo, no hago esas cosas. Prefiero quedar en la pobreza que en ese sentido la prueba sí sería prueba en el sentido bíblico, ¿sí? Una vez más, las pruebas o los sufrimientos, las tribulaciones en el Nuevo Testamento se refieren a lo que sufrimos por causa de nuestra relación con Cristo, ¿sí? Por causa de Cristo, por causa de la justicia, por causa de hacer lo que a Dios le agrada.
Entonces, Juan es una persona que es solidario con los que sufren por causa de Cristo. ¿Sí? Estamos aquí en la pregunta, ¿quién es el autor y cómo se escribe? En última instancia el autor es Dios, pero el autor humano es Juan y él se describe como un hermano nuestro. En el versículo 22:9, al final del libro, también Juan se identifica, nos da otro dato. Ay, ay, ay. 22:9 dice, yo Juan vi y oí estas cosas y después de verlas y oírlas me arrodillé a los pies del ángel que las había mostrado para adorarlo. Entonces, Juan, este profeta, porque es más, luego dice esta profecía, entonces se considera un profeta, pero cuando vio las cosas que el ángel le había revelado, ¿no? Acerca de, estamos en 22, el nuevo mundo y todo eso, estuvo a punto de adorar al ángel. ¿Y qué dice el ángel? No lo hagas, no hagas esto, porque pues yo soy siervo de Dios lo mismo que tú y tus hermanos los profetas y que todos que todos los que hacen caso de lo que está escrito en este libro, adora a Dios. Dios es el único que merece adoración. ¿Sí? Entonces Juan es una persona a quien Jesús le ha confiado este mensaje que Dios le dio. Es una profecía, es una revelación que Dios ha dado a Juan para que lo comunique a la iglesia. Y profecía, hermanos, en la Biblia no es tanto predecir. A veces habla de cosas futuras, pero la esencia de profecía no es predecir, sino revelar lo que Dios, la explicación que ha dado Dios, la interpretación que Dios ha dado de la realidad que la gente está viviendo. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, a veces hablaban del futuro, pero el 80% de lo que decían los profetas del Antiguo Testamento, si no me cree, revise, lee los profetas menores o cualquier. No están hablando tanto del futuro, y si es que hablan del futuro, casi siempre es un futuro a corto plazo, un futuro cercano, no es un futuro lejano en la gran mayoría de los casos. Están diciendo lo que ustedes están viviendo. Están atacando los asirios, están atacando los babilonios, están amenazados por los egipcios, ha llegado esta plaga, etc. Y el profeta dice, ¿saben a qué se debe esto? Esto es consecuencia de que hay un Dios en el cielo que es el Todopoderoso y Él no es alcahuete del pecado. Él más bien llama cuentas y Él nos está disciplinando por nuestro pecado. Y entonces, si usted quiere ser librado de estas cosas que está sufriendo, lo que tiene que hacer es arrepentirse y volver a Dios, volver a los mandatos del Torah, de la Torah. Entonces, los profetas lo que hacían era resaltar y recalcar e insistir en que el pueblo de Dios obedezca la ley de Moisés o la ley de Dios. Y si ustedes obedecen, lo que va a resultar es bendición de Dios, protección de Dios, provisión de Dios. Y si ustedes viven en desobediencia, en incredulidad, en rebelión, eso les va a traer castigo. Obedezcan y les irá bien. Desobedezcan y Dios mismo se encarga de que les va a ir mal. Y el profeta anuncia esto. Y el profeta es alguien que está llamando al pueblo a volver a lo que ya está escrito en la ley de Moisés, ¿sí? Y Juan, entonces, profecía no es tanto de aquí a 1000 años. A veces hay unas cuantas profecías que son predicciones en cuanto a un futuro lejano, pero casi siempre profecía simplemente insistir en lo que Dios ya ha dicho. Entonces Juan está diciendo, ya tenemos el evangelio, ya Jesús ha venido, los apóstoles han predicado, han dado testimonio y Juan está llamando a estos hermanos en 7 iglesias, a la iglesia universal, a hacer caso, a volver a ese evangelio que Jesús predicó, el evangelio del reino que él había anunciado, el evangelio de liberación del pecado, el dominio del pecado, etc. Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz y Juan nos está llamando a
a volver a Dios, a soportar esas cosas. Entonces, ¿quién es Juan? Bueno, es un profeta de Dios, ¿no? Un hermano, un siervo, no es un ser celestial. Y cuando él tenía la tentación de adorar a un ángel, el ángel dice, no, solo a Dios le corresponde la adoración, ¿sí? Entonces, eso es la respuesta ahí en base a esos versículos. ¿Qué se exige de los que oyen y leen la revelación? 1:3. Dichoso el que lee, dichosos los que escuchen, y después dice, y hacen caso. ¿Qué se exige? Que pongan atención a la palabra, ¿no? Ya sea que lean o la gran mayoría de gente en el mundo antiguo no sabían leer. Los judíos sí aprendían a leer para poder leer las escrituras, pero la gran mayoría de la gente, los gentiles del mundo antiguo, no eran analfabetos. Solo los ricos podrían tener una copia de algún escrito, un rollo. Era carísimo. Entonces la gente no sabía leer, pero sí podían escuchar. Había gente que leía en voz alta. Por eso Pablo dice a Timoteo, ocúpate de tu ministerio y habla de leer las escrituras. Porque así tenían que leer despacio. Y como decía un pastor, leer con buena letra para que se entienda. ¿Sí? Hay personas que su letra es feísima, como la mía, y casi no se entiende. Pero hay que también leer con claridad para que se entienda lo que... Entonces, la gente o leía o escuchaba la lectura, pero lo importante no es simplemente oír, ¿qué dice Santiago? Oír y recibir y aprobar, decir sí, amén. ¿Qué es lo importante? Si uno oye y no pone en práctica, de nada sirve, no se engaña. Hay que poner por obra, ¿sí? Y eso dice Juan, hay que hacer caso. ¿Y qué pasa con los que hacen caso? Los que obedecen. Son bienaventurados. Y ahí hay otras citas que hablan. En este libro, ¿quiénes son bienaventurados? Bueno, ya tenemos la primera, hay distintas cosas y por el tiempo, ¿qué tiempo son? 5 y 12, wow. Bueno, por lo menos estamos comenzando. Yo me fui con esa larga explicación en cuanto a los libros deuterocanónicos, etcétera, pero por lo menos ya estamos comenzando. Entonces, tendremos que seguir, obviamente, ese capítulo la próxima semana. Para la próxima semana, hermanos, lean 3 veces primero de Juan y vayan desarrollando este cuestionario. Y yo, aunque quiero que hagan su propio intento, yo voy a también enviarles en esta semana mis respuestas para que ustedes puedan comparar. Hagan su trabajo sin revisar mis respuestas. O sea, hagan el intento por cuenta propia. No me importa, háganlo en cualquier orden, pero no solamente copien lo que yo he puesto. Yo quiero que ustedes cogen la costumbre de buscar las citas, están en paréntesis después de de ahí sale la respuesta que estoy buscando, hermanos. Facilísimo. Busquen nomás la cita y saquen ahí la respuesta. Entonces, en este libro, ¿quiénes son bienaventurados? Bueno, en el 1:3 son los que leen o escuchan, prestan atención con cuidado, ¿sí? Son atentos, pero no solo eso, sino los que hacen caso, los que ponen por obra, ¿sí? La palabra. Ojo, va a ser siempre el mismo mensaje que otras partes. ¿Quién más dice eso? Jesús dice eso, por ejemplo, Juan 13:10, después de lavar los pies a los discípulos, él dice, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque es lo que soy su maestro para enseñarles, su maestro para enseñarles, su señor para mandarlos. Y después el 1:17, y bienaventurados si ustedes hacen esto, si me hacen caso, bienaventurados. Añade una bienaventuranza a las del Sermón del Monte, ahí hay 8, pero aquí otra bienaventuranza, los que hacen caso a la palabra, que dice Santiago, lo mismo, ¿no? ¿Quién es en Santiago 1, más o menos 18, 19, por ahí? Bueno, en Santiago 1:12, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, la prueba de sufrir por causa de Cristo, pero en el 1:19 en adelante, recuerden esto, queridos hermanos, deben estar listos para escuchar, prontos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios, y despójense de cualquier impureza, cualquier cosa que podría tenerles el oído espiritual tapado para que no le escuchen bien la voz de Dios. Despójense
de toda impureza, de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente, sean enseñables, sométense a la palabra, acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvar, es el evangelio que le puede salvar. Entonces dice, sean prontos para escuchar, reciban humildemente, pero después dice que, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Ser hacedor, no solamente oidor, es la frase que siempre decimos, no solo oidores, sino también hacedores. Ok, Juan está diciendo exactamente lo mismo. Y a lo largo de este libro, hermanos, lo que Juan dice será lo mismo que dice lo demás del Nuevo Testamento. Juan no introduce novedades. No hay puntos por ser creativo y inventar un mensaje distinto, no. Lo va a decir de una forma muy diferente, porque el mensaje va a ser súper peligroso, muy ofensivo para los enemigos, y si los enemigos escuchan lo que Juan dice en algunas partes, ahí le van a matar a Juan, porque le van a ver como un subversivo, así como a Jesús le acusaron de querer, de estar en contra del César, cosa que no era, pero entonces Juan tendrá que poner su mensaje, por decirlo así, en clave, en un código. Eso es el lenguaje apocalíptico, que más luego vamos a explicar un poco más sobre eso. Y eso lo hace difícil de entender. Pero una vez que entendemos lo que está diciendo, siempre será el mismo mensaje. Y ya lo he dicho y lo voy a repetir varias veces. No andemos buscando la quinta pata al gato, hermano. Es el mismo mensaje. Y aquí Juan comienza dichoso, bienaventurado, es decir, sobre qué persona mora la bondad de Dios. ¿Quién es la persona que recibe, que aprovecha el beneficio de tener la aprobación divina? Bien hecho, ¿sí? ¿Quién es la persona que recibe esa aprobación divina? La persona que, según Juan, aquí lee o escucha la lectura y después hace caso. Ahora, esto es lo que dice el 1.3, pero en el 14.13, para indicar lo que estoy diciendo, hay distintas situaciones que traen bendición. 14.3, a ver, ¿dónde estamos? 13, dice, entonces oí una voz del cielo que me decía, escribe eso, dichosos y aquí en adelante los que mueren unidos al Señor, porque está hablando de un tiempo de persecución y algunos serán mártires, algunos tendrán que dar su vida por causa de Cristo. Y que aquí hay una bendición especial para los que sufren hasta las últimas consecuencias. Y en vez de echarse para atrás, en vez de renegar la fe, en vez de volverse apóstatas, siguen fiel hasta la muerte, son obedientes hasta la muerte. Y aquí, ¿quiénes son dichosos? Los mártires, los que mueren por causa de Cristo. Y así también ¿qué otro pasaje he puesto ahí? 16:15. ¿Quiénes son los dichosos? Miren, yo vengo como el ladrón, o sea, cuando menos se espera. Y después dice, dichoso el que se mantiene despierto y conserva su ropa para que no ande desnudo y no sea la vergüenza no se vea la vergüenza de su desnudez. ¿Quién es dichoso aquí? La persona que cuando Cristo venga, Cristo le haya en pureza. Cristo le haya revestido de las virtudes de Cristo, no en la desnudez de la vergüenza del pecado, ¿sí? Es exactamente lo mismo, por decir que sí, o 1 Tesalonicenses 5, que habla de cuando Cristo venga, que tenemos que estar listos para eso, o Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, etcétera. Hay millón de pasajes, según de Pedro 3, que hablan de eso, la necesidad de vivir en santidad para que cuando Cristo venga, que es cuando menos se espera, nadie sabe sino Dios, cuándo será, pero que nos encuentre puros, si no nos encuentre cochinos, llenos de pecado, sino que con las virtudes de Cristo. Entonces, y así podemos seguir. Falta todavía el 19.9, 26, 22.7 y 22.14. Yo voy a dejar que ustedes, pero estoy tratando de indicar cómo ustedes van a encontrar las respuestas. Muchas veces la respuesta es simplemente basado en el versículo
del capítulo que estamos viendo, pero a veces también esta pregunta va para tener un concepto más comprensivo, más completo de quién, según Juan en Apocalipsis, quiénes son los bienaventurados. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasajes en total que dicen quién es quién cuenta con el favor de Dios, la aprobación de Dios. Número 2, el libro de Apocalipsis es una profecía. Y ahí están los versículos que lo llaman así, esta profecía. Explique la función primordial de los profetas en la Biblia. Compare, ese CF es una abreviación de una palabra latina que significa confiere o compare. Entonces, CF simplemente significa vea esto, compare esto. Esto es algo que no está diciendo exactamente lo mismo, pero sí viene al caso, es pertinente. Entonces, si usted en ese libro que ya tienen en PDF, Lectura Eficaz de la Biblia, vea el capítulo 10, que es sobre el género de profecía. Cada capítulo es cómo interpretar algún género literario, o sea, alguna clase de literatura, sea parábola, sea carta o epístola, sea profecía, sea ley, sea salmo, sea proverbio, sea cada capítulo nos indica cómo interpretar esa clase de literatura, ese género literario. Entonces, el capítulo 10 es sobre cómo interpretar la profecía. Y ya le he dicho, yo aprendí mucho de ese libro, me hasta vergüenza me daba porque ya había cruzado el seminario y no me había fijado, no había aprendido algunas cosas, o yo estaba dormido, o no me enseñaron, no sé qué, pero fue en ese libro que me di cuenta que la función primordial de los profetas es simplemente recalcar lo que Dios había dicho en la ley. Y se acuerda que tanto en Levítico y en Deuteronomio hay un capítulo entero que dice, si ustedes obedecen, van a recibir, y hay una larga lista de bendiciones. Y si ustedes desobedecen, y hay una larga lista de horribles castigos que iban a sufrir si desobedecían. Bueno, Dios está diciendo aquí, la ley revela cómo es Dios, porque los mandatos de Dios simplemente reflejan el carácter de Dios. Sean fieles porque yo soy fiel. Digan la verdad porque yo soy verdadero. Sean bondadosos porque ame a su prójimo porque yo soy bondadoso. Y así, sean santos, yo soy santo. La ley refleja el carácter de Dios y por ende, ¿cuál es su voluntad para nosotros? Él quiere que seamos como Él, ¿ok? Que reflejemos, estamos hechos a su imagen, que seamos como Él. En otras palabras, la ley nos dice cuál es nuestro deber. Pero al decirnos cómo es Dios y cómo debemos ser nosotros, también indica nuestra falta, porque no somos como Dios. Estamos lejos de la gloria de Dios. Entonces la ley indica cómo debemos ser, pero también señala nuestro pecado cuando no cumplimos la cabalidad. Entonces la ley, al condenar, al señalar nuestro pecado, nos condena como culpables. Pero en la ley de Moisés también, parte de la ley, hay los indicios de la bondad de Dios para tratar el problema de nuestro pecado, para perdonar nuestro pecado. La ley habla de los sacrificios, por ejemplo, habla de sacerdotes que son mediadores para llevar al pueblo a Dios, etc. Entonces, la misma ley que revela cómo es Dios y su voluntad para nuestra vida, y después descubre nuestro pecado y condena nuestro pecado, también esa misma ley nos da la esperanza que hay una trámite, hay un mecanismo, hay una manera de estar a cuentas con Dios, que Dios está dispuesto a perdonar. La ley está diciendo todo eso. Entonces los profetas hablan a un pueblo desobediente, rebelde, ¿sí? Incrédulo, que son idólatras, quieren unirse a las naciones en vez de obedecer a Dios y confiar en Dios, quieren ser como las naciones. Los profetas llaman al pueblo a volver a lo que Dios ya ha revelado. ¿Cuál es la función primordial de los profetas? Insistir en que la gente preste atención a lo que Dios ha dicho y que le haga caso. ¿Estamos? No tanto predecir lo que va a pasar. Ahora, a veces, porque hay consecuencias. Si obedecen, serán bendecidos. Si desobedecen, serán castigados. Y por lo general, los profetas están hablando de un castigo o una liberación
a corto plazo. De aquí a 5 años Dios les va a liberar de este enemigo o de esta plaga o lo que sea. Pero a veces habla de algo que Dios va a hacer en el futuro. Va a mandar su Mesías. O en el Nuevo Testamento Jesús va a volver una segunda vez. Esto ya es una profecía, una predicción a largo plazo. Pero siempre, siempre la función primordial del profeta es recalcar, insistir. Es lo que hace el predicador cuando predica, está diciendo, hagan caso a esta palabra porque es palabra de Dios. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer un profeta. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Pero para tener una mejor comprensión de eso, si tienen tiempo, ya que tienen el libro entero por PDF, busquen nomás el capítulo 10 y va a aprender bastante sobre la profecía. Pero aquí estamos viendo Apocalipsis, no estamos estudiando Isaías o Jeremías, etc. ¿Cómo estamos con el tiempo? 5 minutos. Vamos con el número 3. La revelación tiene que ver con lo que pronto ha de suceder, dice el 1.1. Y dice, porque ya se acerca el tiempo, 1.3. Y la pregunta es, ¿a qué hechos se refieren estas frases? ¿Qué es lo que pronto ha de suceder? ¿Qué es lo que ya se acerca? ¿Qué tiempo ya se acerca? ¿A qué se refiere? Bueno, hermanos, la respuesta es la segunda venida. Y el libro más adelante va a hablar de eso, ¿ok? La segunda venida de Jesús. Entonces la pregunta sería, ¿en qué sentido está cerca? Porque el 22.6, 20 y Romanos 13.12, Hebreos 10.25, 1 de Pedro 4.7, como siempre Apocalipsis repitiendo lo que dicen otros libros, hablan de la venida de Jesús como algo que está cerca, que pronto vendrá. ¿En qué sentido? Si ya han pasado 2000 años. Bueno, los que han estado estudiando conmigo ya saben la respuesta, pero la respuesta es esta. Es pronto o está cerca desde la perspectiva de la historia de la salvación. El tema central de la Biblia, el mensaje central desde Génesis 12, donde arranca la historia de la Biblia. Génesis 1 al 11 es como un prefacio, una introducción. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el ser humano? Y explica qué hizo el hombre, cómo cayó en pecado, que hace necesario lo que es la historia central de la Biblia, que Génesis 12, Dios da una promesa a Abraham y arranca la historia de la salvación. Desde Génesis 12 hasta Apocalipsis 22, lo que el gran narrativo, la mega narrativa, the mega narrative, no sé cómo se dice en español, pero la historia sobre la Biblia está compuesta de 1,000,000 de historias. Y hermanos, escúcheme esta parte, sobre todo cuando lee el Antiguo Testamento, cada historia es parte hay 3 niveles. El primer nivel es el nivel individual, la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, la historia de sus hijos, de José, la historia y eso sí, o de Ruth, o de David, o de Jeremías, la historia de individuos, de Jonás, eso es un nivel. Y muchas veces cuando predicamos o enseñamos la Biblia, enfocamos ese nivel. Entonces, hablamos de David y cómo cayó en pecado con Betsabé, o David y cómo conquistó a Goliat. Estamos enfocando la historia del individuo, de José, que estuvo en la cárcel y después salvó a los egipcios, etc. Eso es un nivel y es legítimo, pero esa historia, la historia de José o de David, es parte de otra historia mayor. ¿Cuál es? La historia de Israel. La historia del pueblo que Dios ha escogido para usarlo como su medio de salvación para el mundo entero. Entonces tenemos el nivel del individuo, ¿sí? José o David o quien sea, Salomón o quien sea, Jonás, que es parte de una historia mayor que la historia del pueblo de Israel, pero esa historia del pueblo de Israel es parte de una historia mayor. ¿Cuál es esa historia? La historia central de la vida, la historia de la salvación, la historia de lo que Dios está haciendo para salvar a toda la humanidad. No solamente un pueblo que escogió para usarlo como instrumento de traer luz, revelarse, darse a conocer a este pueblo para que ellos a su vez sean luz a las naciones, luz en las tinieblas. Entonces, 3 niveles. ¿Cuáles son? El nivel personal o individual de individuos, el nivel nacional, ellos son parte de esta historia nacional, pero la historia de esa nación, ¿cuál es la diferencia entre la historia de Israel y la historia de los Estados Unidos, del Ecuador, de Inglaterra, Francia, etcétera?
La historia de Israel, por lo menos hasta la llegada de Jesús y los apóstoles, es la historia de cómo Dios usa un pueblo para darse a conocer, se revela a ellos, para que ellos, y para que ellos aprendan a confiar en Dios, amar a Dios, obedecer a Dios y sean los transmitores de este mensaje al mundo entero. ¿Sí? Desde el Antiguo Testamento ya existían misiones, ellos debían bendecir al mundo entero, bendecidos para bendecir. Esa es la historia de la Biblia, es la historia de la salvación. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la pregunta de en qué sentido está cerca? Bueno, piensa en la historia de la Biblia, la creación, después la caída, después Dios da la promesa a Abraham y tenemos el tiempo de los patriarcas y después forma el pueblo de Israel en Egipto, llegaron 70, salieron millones, forma el pueblo, los libera de esclavitud, los acompaña, los protege, los provee, después les entrega, les acompaña en la conquista de Canaán, dándoles un espacio para vivir, debían vivir en paz y seguridad y prosperidad, tierra que fluye leche y miel, si es que obedecían, pero como desobedecían, todo lo contrario, les iba mal, estaban siempre sufriendo. Entonces la etapa en que a cada rato alguna tribu caía en manos de los enemigos y Dios levantaba lo que llaman jueces para liberarlas y gobernarlas, pero después otra vez al pecado, un ciclo de pecado, clamor a Dios, rescate y paz por un tiempo, después otra vez el pecado, etcétera. Y el último juez Samuel, y después viene la monarquía, después la división del reino, después el reino del norte desaparece, el reino del sur al exilio, y cuando llegó, ¿qué dice Gálatas 4:4? Cuando llegó la plenitud del tiempo, el tiempo propicio, el tiempo escogido por Dios, nació, Jesús nació de una mujer, fue verdadero humano, nació de una mujer, nació bajo la ley, nació como judío, pero bajo una ley que habla, que presenta el plan de salvación. La promesa a Abraham realmente está presentando lo que Dios iba a hacer, formar un pueblo, bendecir ese pueblo con su presencia, hacer de este pueblo, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, etcétera. Y la tierra de Palestina simboliza en última instancia el mundo nuevo, un lugar donde hay descanso, paz, justicia, etcétera. Ya no hay enfermedad. Entonces, la historia de la Biblia, hermanos, paso a paso, y pasaron milenios, no solo siglos, milenios, hasta que vino Jesús. El cumplimiento del tiempo que Dios estaba aguardando. Entonces, el ministerio de Jesús tiene 6 etapas. Su encarnación, donde Él vive y revela cómo Él, después su muerte, el sacrificio que logra nuestra salvación, el perdón, porque es lo que nos conmueve para arrepentirnos y recibir la gracia que Dios nos ofrece. Después la resurrección, donde vence la muerte para nunca más morir. Otros habían resucitado en un sentido, pero para volver a morir. Pero Jesús vence la muerte y así nosotros también, de lo mortal a lo inmortal, de lo débil a lo poderoso, de lo despreciable a lo glorioso, etc. Entonces, encarnación, muerte, resurrección, después la exaltación, ascendió al cielo, está sentado sobre el trono a la diestra del Padre. De ahí envió a su Espíritu, Jesús con nosotros por medio de su Espíritu, empoderando, guiando. Van 5 etapas: encarnación, muerte, resurrección, envío del Espíritu. Hay una etapa que falta. ¿Cuál es? Su venida. No, en ese sentido está cerca, hermanos. En la historia de la Biblia, que es la historia de la salvación, que culmina con la obra de Cristo, está cerca el desenlace de todo, su retorno, y este mundo caído será destruido o renovado, y tendremos un mundo nuevo y seremos completamente libres del pecado. No solamente libres del castigo, no solamente libres del poder que nos esclaviza el pecado, sino libres aún de la presencia del pecado y los efectos del pecado. Libres totalmente, completamente libres. Seremos como Él. Sabemos que somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos cómo seremos, pero sabemos que cuando vemos a Jesús seremos como Él, y todo aquel que tiene su esperanza se purifica.
Entonces, hasta ahí hemos llegado, hermano, y ya pasé la hora, voy a terminar ya. Pero así vamos a ir. Entonces, yo quiero cada semana, ya la semana entrante, vamos a terminar el capítulo 1, pero ustedes habrán hecho el trabajo de antemano. Cualquier cosa que no entienden ahí me preguntan, yo voy a andar más rápido. Y semana a semana vamos a avanzar, a veces un capítulo, a veces dos. Y entonces saque la cuenta, serán, no sé, quizás unas 15 semanas vamos a terminar esto, Dios mediante. Y hermanos, yo creo que van a aprender muchas cosas, pero en un sentido el mensaje va a ser el mismo que de siempre, pero quizás otra manera de enfocarlo, la manera de Juan, quizás nos va a llegar. Y sobre todo creo que va a llegar a los que están pasando pruebas. Y quizás usted está entre ellos, ¿no? Por causa de Cristo, por ser una buena esposa, por ser un buen... sí, quizás hay pérdida económica porque ya no hace las cosas por la vía chueca. Quizás hay burlas de parte de los que se ríen de los hermanitos, etc. Pero hermanos, quizás hay rechazo de amistades, no sé, pero entre más sufrimos, yo creo que este mensaje más va a tener, para los que se creen como los de la Odisea, que están hechos, que tienen todo bajo control. Dios rechaza al soberbio, hermanos, al que se cree autosuficiente, pero al que se humilla ante Dios y reconoce su necesidad. Hay una palabra de consuelo siempre, hermano. O la palabra de advertencia, cuidado, o la palabra de ánimo. Entonces, con esta primera hoja, vaya trabajando y nos vemos la otra semana. Y gracias por su paciencia. No sé si, ojalá que con el tiempo se acostumbren a cómo yo hablo y puedan asimilar, pueden entender. Hermanos, cualquier pregunta entre semanas, mándeme un mensaje quizás por WhatsApp, porque yo no tengo costumbre de revisar eso, pero voy a tratar de hacer eso para tener contacto entre semanas. Lunes, martes, miércoles, manda preguntas sobre cualquier tema, perdón. Entonces, Vicente, por favor, despídanos en oración. Tenga la bondad. Bueno, queridos hermanos, oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, Señor nuestro. Gracias le damos, Señor, por habernos reunido este día más, aquí a todos nuestros hermanos de todas las partes del Ecuador y de otros países también que estamos estudiando, Padre Santo, su santa palabra, para así poderla compartir con las personas que la necesitan, Padre Santo. Bendiga a todos nuestros hermanos, especialmente al pastor David, su siervo, que usted le ha dado la sabiduría para podernos enseñar, Padre Santo, a través de él todo lo que necesitamos que usted nos enseñe, Padre Santo. Señor nuestro, te pido que bendiga a todos los pastores de la iglesia y también, Señor, te pido, Señor, que nos dé sabiduría a nosotros también y mucha paciencia para poder entender sus enseñanzas, Señor, y compartirlas. No importa lo que pasemos, pero, Señor, nunca nos deje caer y sigamos adelante, Señor, nunca para atrás. Padre Santo, le pido todo este favor, esperando los méritos rescatadores de su Hijo amado Cristo Jesús y también que sea su santa voluntad, no la nuestra. Amén y amén. Amén. Hermanos, discúlpenme, quiero añadir algo. Ahorita cuando estamos terminando, se me ocurrió algo. Además de contestar las preguntas aquí, y mi consejo es simplemente abrir, haga en su computadora, guarde esto como archivo y después puede abrirlo, ¿no es cierto? Y ir metiendo, es la forma más fácil. Pero cada semana, ponga 2 o 3 o 4, hasta 5 como mucho, verdades que para usted este pasaje está resaltando, verdades teológicas, verdades éticas, y eso es una cosa, puede ser 1, 2 o 3, pero por ejemplo, en los versículos, en el capítulo 1, Juan tiene una visión de Jesús desde los versículos
12 hasta el final, volví para ver de quién era la voz. Y ahí hay una descripción en lenguaje simbólico acerca de, entonces, ¿cuál es la verdad central que Juan está comunicando? ¿Okay? Vaya poniendo, trate de reflexionar un poquito y sacar, hacer un síntesis y poner a su criterio cuáles son 2 o 3 verdades. Y también ponga en cada capítulo por lo menos una cosa que Dios le habló a su vida. ¿Qué pertenencia? ¿Sí? Primero, ¿qué es lo que Juan está diciendo? La verdad central del pasaje. Porque eso es muy minucioso. Y solo, pero yo quiero que tratemos de sintetizar y sacar, verlo ya el pasaje en forma global. ¿Cuál es la verdad principal de este pasaje? O 2 o 3 verdades. Pero también la parte más aplicativa, que será muy personal, ponga lo que a mí me habló, lo que a mí me advirtió, lo que a mí me consoló, lo que a mí me animó, fue un desafío, lo que sea. Ponga también eso. De acuerdo a su situación, que en cada caso será muy diferente. ¿Sí? Ya sea su situación como cristiano, como individuo, o su situación como ministro de Dios, servidor de Dios, en el lugar donde Dios le tiene, que puede ser la fábrica, puede ser detrás del púlpito, donde sea, pero ¿qué le habló Dios a través de este pasaje? Entonces, al final de cada capítulo, ¿sí? Al final hay preguntas para pensar que yo he puesto, y puede contestar esas. Pero yo estoy pidiendo que usted, por su propia cuenta, trate de resumir las verdades centrales de Juan, qué está diciendo, y después qué pertenencia tiene eso para su vida, la parte aplicativa, personal. Gracias, hermano. Disculpe que le tomé todavía más tiempo, pero yo creo que eso va a ser el trabajo mucho más provechoso. Sí. Una cosa es simplemente buscar las citas y poner la respuesta. Un niño de la primaria, si es listo, podría hacer eso, o un colegial, cualquier. Pero una cosa es ponerla, otra cosa es reflexionar sobre esto. Sí. Entonces, ahí es que viene el provecho para nosotros, para nuestra vida. Bueno, ya dejo de hablar y gracias por su paciencia. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga, Pastor David. Gracias. Ya. Dios bendiga, hermano. Gracias. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, hermano. Bendiciones, Pastor David. Perdel. Espero se acuerde de mí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Mi pastor, Dios me lo bendiga. Sí. Bueno. Yo creo que son las 4 para la pastilla, bebé. Uy, amor. ¿Vale?